Uno de los componentes importantes del encéfalo corresponde precisamente al cerebelo. Aquí tenemos el cerebelo adosado precisamente a la parte dorsal del tallo cerebral. Sabemos que está unido por lo que llamamos como los pedúnculos cerebelosos o cerebelares, los cuales se conocen como pedúnculo cerebeloso inferior, el superior y lateralmente el medio. Recordemos nosotros que a través de estos pedúnculos entran o emergen fibras del cerebelo y llevan lógicamente o conectan al cerebelo con componentes encefálicos distintos lógicamente, no solo al tallo cerebral, sino a lo que es la región superior del cerebro, el diencéfalo por un lado y lógicamente a través del diencéfalo con la corteza cerebral. El cerebelo se considera uno de los componentes importantes en lo que es la coordinación de los movimientos. De ahí que en última se observa al cerebelo implicado en lo que es la motricidad gruesa, los movimientos de ambulación, mantenimiento del equilibrio y lógicamente también los movimientos finos. Hay unas situaciones que podríamos decir son extremas, que en últimas se observa en casos muy reducidos a nivel mundial, en donde hay por un lado hipoplasia cerebelosa o por otro lado agenesia cerebelosa. Se considera, hasta hace un tiempo habían 9 casos en el mundo de agenesia cerebelosa, de personas que llegaron lógicamente a estado de adulto con la carencia de este componente. Pero hay unas patologías en donde es evidente precisamente la hipoplasia cerebelosa, o sea, la disminución del tamaño del cerebelo. Una de ellas es una de las enfermedades que se consideran modernas, digamos así, y que también hasta el momento no tienen una explicación del verdadero origen, pero se observa también en ellas hipoplasia cerebelosa, lo que es el denominado como autismo. En ese sentido se considera que el cerebelo no únicamente está implicado en movimientos, sino que también tiene algo de respuestas de tipo emocional, al considerar que el autismo así se caracteriza principalmente por la carencia absoluta de emociones. Encontramos que el cerebelo tiene una disposición también de sus estructuras en donde la corteza cerebelosa se presenta en la parte superficial y lo que llamamos nosotros como la sustancia blanca se distribuye como un tallo de unas ramas de un árbol cuyo tronco principal lógicamente está en la parte mediana de este. Este hecho llevó precisamente a que en la época griega moderna se considera, en especial por Aristóteles, lo consideró al cerebelo como el árbol de la vida. Algo tenía de razón en el sentido de que a medida que se va avanzando en la edad, se va perdiendo capacidad de coordinación motora, se va perdiendo lógicamente capacidad de manejar el equilibrio y se va perdiendo también posibilidad lógicamente de realizar fácilmente los movimientos finos a que uno referimos. Se han descrito varias porciones del cerebelo y hay 4 nomenclaturas que ninguna de ellas podríamos decir tiene un asidero de tipo funcional. La descripción de las 4 nomenclaturas con que se describe el cerebelo está más que todo implicado para el conocimiento y el reconocimiento de las partes de este, más no para una definición específica de la función como tal. De ahí que en general se menciona precisamente que las porciones del cerebelo presentan 3 relaciones importantes con lo que es la motricidad. Cuando está relacionado con lo que es el equilibrio, entonces se considera que es el cerebelo primitivo y por eso se habla de arquicerebelo. Cuando está relacionado con motricidad gruesa, lo que es movimientos de deambulación y posturales, se considera como
lo que es paleocerebelo y los movimientos finos realizados precisamente con las manos, la realización de movimientos para el lenguaje y lógicamente los movimientos finos que realiza el globo ocular para la visión, se considera que son parte del neocerebelo. De ahí que entonces el arque, el paleo y el neocerebelo tienen un asidero también de tipo evolutivo, de que algunos de los componentes tienen más desarrollado el componente arquecerebeloso que otros de los componentes como tales. Aquí alcanzamos a ver en un corte de la parte media del cerebelo, la cual desde un principio se la observó que tenía la forma de un gusano, de ahí que a esto se denomina como el vermicerebeloso. Este es el punto de unión o la región de unión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebelo. La corteza cerebelosa, como vemos nosotros, se dispone en delgadas láminas que ha tomado el nombre de folias cerebelosas, mientras que estas folias cerebelosas se organizan en grupos que se van a denominar como los lóbulos cerebelosos, lóbulos que vamos a encontrar a nivel de lo que es el vermicerebeloso, pero que también en últimas, por la presencia de algunas fisuras, digamos así, o líneas, se continúa hacia los hemisferios cerebelosos. De ahí que vamos a encontrar en uno de los componentes o lóbulos está adosado al velo medular superior y se denomina como la língula. Uno o dos componentes denominado como la parte superior anterior entraría a ser parte de lo que se denomina como el lóbulo central. El lóbulo central está previo a la porción más elevada de este componente que tiene la forma de una montaña, por eso se denomina el montículo, y luego vamos a ver que ese montículo tiene un descenso que lo vamos a denominar como lo que es el declive. El declive llega a un extremo de lo que es el tallo con una o dos hojitas, la cual se denomina como la folia cerebelosa. Luego le sigue un elemento que protruye hacia la parte posterior y que se va a denominar como el tube, al cual le sigue una porción muy bien demarcada cuando se observa en su parte dorsal en forma de una pirámide, el lóbulo piramidal, que termina con lo que se ha denominado como la úvula y el nódulo. Este componente pequeño vendría a ser el nódulo. Se considera que cada uno de los lóbulos mencionados aquí, língula, central, culmen, declive, folia, tube, pirámide, úvula y el nódulo, se proyecta a los hemisferios cerebelosos y está separado de ellos por unas fisuras que son en algunos casos muy bien demarcadas y que permiten separar lógicamente grandes componentes de los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Bueno, aquí vemos el cerebelo en posición, se ubica precisamente en la fosa craneal posterior, protegido también por las membranas que protegen el resto del encéfalo, la pía madre, la aracnoides y la dura madre, y la cual forma en su parte superior un techo que en últimas forma una celda aparentemente separada del resto de la cavidad craneal, y es lo que se ha denominado como la dieta del cerebelo. Bueno, vamos a reconocer entonces del cerebelo hemisferios, vermis, cada uno de los vermis y los hemisferios conformados por las folias, de la agrupación de folias lógicamente en sus lóbulos, y vamos a ver lógicamente alguna relación funcional mínima con las porciones que nosotros reconoceremos. Bueno, aquí vemos nuevamente ya en un gráfico la disposición entonces de estos componentes que acabamos de mencionar: língula, central, culmen, declive, folia, tube, úvula,
y nódulo. Y encontramos que ellos están separados por unas fisuras. Entonces encontramos que la língula está separada del lóbulo central por la fisura precentral. El lóbulo central está separado del culmen por la fisura postcentral. El culmen está separado del declive por la fisura prima o superior anterior. El declive está separado del polea por la superior posterior. Y vemos que la polea está separada de la pirámide por la fisura horizontal. La pirámide está separada de la úvula por la fisura prepiramidal y postpiramidal también, y vemos nosotros que la úvula está separada del nódulo por la fisura posterolateral. Igual habíamos mencionado su ubicación. Aquí entonces tenemos la precentral, la postcentral, hacia acá la fisura prima, aquí luego la superior anterior, la superior posterior. Aquí encontramos entonces la horizontal, encontramos la prepiramidal en este sitio, la postpiramidal en esta región y la posterolateral en este sitio, como fisuras. Sigamos. Entonces, cuando miramos dorsalmente el cerebelo, vemos que su parte dorsal es completamente convexa. Su parte anterior presenta una porción anterior superior, una porción anterior inferior. Si nosotros miramos el vermis, este es prácticamente una estructura casi en forma de una C muy cerrada. Este empieza aquí, en la parte superior anterior, y termina acá en la parte anterior inferior. Empieza a nivel de la língula, que sería este, y termina en el nódulo aquí, en este sitio. Entonces encontramos nosotros, uno, la língula se proyecta hacia lo que es los hemisferios con lo que llamaremos los vínculos. Aquí vemos la fisura precentral que separa al lóbulo central por la fisura postcentral o preculminar, o que vemos nosotros la porción que habíamos mencionado como el montículo, y vemos entonces postcentral se proyecta con estos componentes hacia los hemisferios que simulan ser las alas, y como tal se denominan también. Entonces vemos el montículo que corresponde a este y que se continúa precisamente aquí, separado del resto por la fisura prima o superior anterior, pero forma los denominados entonces como los lóbulos semilunares anteriores, que serían estos. ¿Sí? Luego encontramos el declive, que sería esta porción, y lógicamente llega hasta donde habíamos mencionado como la fisura horizontal, que sería esta. Entonces vemos el declive, la fisura segunda o superior posterior, no la horizontal, se continúa hacia los hemisferios formando los semilunares posteriores. Entonces los semilunares anteriores, semilunares posteriores, que en conjunto forman esta estructura, miren ustedes, que tiene la forma cuadrangular, de ahí que se ha denominado lóbulo cuadrangular también. El lóbulo denominado como folia, que es una o dos folias, está separado de la fisura, que en este caso sí es la horizontal, ¿sí? Y separa esta porción que vemos nosotros aquí, que es el semilunar superior. Semilunar superior estaría separado de los componentes que le continúan al tuber. Sigamos a ver, vemos nosotros aquí el tuber. Entonces el semilunar superior se continúa con estos componentes que vemos aquí, que vendría a ser el semilunar inferior. Entonces
Desde allá adelante veníamos viendo el anterior, posterior, superior, inferior, y vemos ya la pirámide. Y la pirámide se proyecta lateralmente con estas dos porciones, esta que vemos aquí y esta que vemos aquí, que se van a denominar como los lóbulos biventrales. Lóbulos biventrales, que son lógicamente la proyección de lo que es la pirámide. Y luego vemos la úvula, que corresponde a esta, que se proyecta hacia los lados con lo que es la amígdala. Esto es la amígdala cerebelosa. Y luego, regresémonos una por favor, encontramos nosotros el nódulo, y el nódulo se proyecta hacia los hemisferios cerebelosos con esta estructura que parece una manito que está abrazando el pedúnculo cerebeloso medio. Miren ustedes aquí, esta manito, este es el denominado como el flóculo. Todos los autores y los neurofisiólogos coinciden que el nódulo flóculo corresponde a la porción más primitiva del cerebelo, o sea, corresponde al arquicerebelo y corresponde a la porción, lógicamente, que está relacionada con el equilibrio. Entonces vemos nosotros el nódulo y el flóculo. Forma entre los dos el lóbulo flóculo nodular, que normalmente se va a reconocer. Entonces vemos nuevamente aquí en su parte inferior anterior el nódulo aquí, la úvula aquí, las amígdalas aquí, lóbulos biventrales, este y este que vemos hacia acá, lóbulos biventrales, el semilunar inferior, el semilunar superior. Entonces miren ustedes, dorsal, posterior, y en la parte posterior encontramos una escotadura que se denomina como la escotadura cerebelosa posterior, y esta escotadura cerebelosa posterior contiene también una reflexión de dura madre que hace las veces, digamos así, de una O cerebelosa en este sitio. Y esta escotadura cerebelosa posterior se continúa en la parte anterior inferior con esta región que se denomina vallécula cerebelosa. Sigamos. Entonces vemos nosotros nuevamente la gráfica que habíamos visto anteriormente, en donde están las partes que se observan por la porción inferior. Entonces miren aquí la pirámide nuevamente, este es el que tiene la forma de pirámide como tal, prepiramidal, postpiramidal, y aquí vemos la úvula y lógicamente las amígdalas en esta región, amígdalas cerebelosas, nódulo, y hacia acá el denominado como el flóculo. Sigamos. Bueno, nuevamente este es un gráfico que lo encuentran en la gran mayoría de textos, en donde se ha separado por colores los tres componentes, digamos, a los cuales se les otorga las funciones: arquicerebelosa, paleocerebelosa y neocerebelosa. Como ustedes ven, la mayor parte del cerebelo corresponde a la que maneja los movimientos finos, digamos, en nuestro cuerpo como tal. Lógicamente incluye los lóbulos que habíamos mencionado, ¿no? Declive, lógicamente folia, túber, pirámide y óculo y la úvula, con lo que es semilunares posteriores, semilunar superior, semilunar inferior, biventrales y las amígdalas, como habíamos mencionado. Así también como vemos nosotros esa separación que utiliza fisuras y grupos de folias, también se ha hecho una separación grande, una que es la funcional que hemos visto, y hay otra en donde se utiliza para separar esta porción como el lóbulo cuadrangular y los lóbulos ansiformes, formados precisamente por los denominados como los semilunares, que los semilunares toman el nombre de cruz 1 y cruz 2, haciendo referencia lógicamente a esta porción y a esta porción como tal. Prácticamente son descripciones que no tienen, digamos, asidero funcional,
y que en últimas no necesariamente le dan más claridad a lo que es la descripción del cerebelo. Sigamos. Entonces aquí vemos que el cerebelo en su parte profunda tiene también, lógicamente, una porción que se puede considerar como la porción medular. La mayor parte de la sustancia gris está profunda en los surcos y las fisuras, tal como nosotros podemos observar. Lo que se ve en las crestas también es prácticamente lo mínimo, pero en la parte medular, en la parte central, observamos sustancia blanca, y en la sustancia blanca hay grupos de somas neuronales que entran a jugar un papel importante porque se denominan como los núcleos centrales del cerebelo. Y esos núcleos centrales del cerebelo también no solo tienen forma característica, sino que sus conexiones me permiten hacer una descripción de la porción arquipáleo y neo. El más destacado por sus características en forma de una bolsa de papel arrugada con fondo lateral, como aquí, y la boca medial, corresponde al núcleo dentado del cerebelo. Lógicamente esta característica le dio ese nombre. Pero vamos a encontrar que hay también muy cercano hacia lo que es la parte medial, aquí no los vemos, infortunadamente yo creo que hay un gráfico en donde están el núcleo fastigiado, que vendría a ser el más primitivo, que en últimas juega o hace parte también del interpósitum en los primates, globoso y emboliforme. El denominado como el fastigiado es el arquicerebeloso, o sea, núcleo arquicerebeloso. El globoso y el emboliforme vendrían a ser componentes paleocerebelosos. Miremos. Aquí los alcanzamos a ver, miren ustedes, núcleo fastigiado, que en últimas en los primates entra a ser parte también denominado como el interpósitum. Y vemos aquí los globosos y emboliforme, ya núcleo dentado del cerebelo, tal como lo habíamos mencionado anteriormente. Arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Esto nos va a permitir ahora entonces determinar que aquellos componentes que se están conectando con la médula espinal son componentes que tienen relación con el paleocerebelo. Y las conexiones principales las va a hacer principalmente con los núcleos globoso y emboliforme. La relación con los núcleos vestibulares, que son los del equilibrio, lo va a hacer con el núcleo fastigiado. Y las relaciones de conexión pontocerebelosas, por un lado, y las olivocerebelosas, por otro, que vienen desde la corteza cerebral o de parte superior de lo que es el tallo cerebral, lo hace con el núcleo dentado del cerebelo, y ese viene a ser el neocerebelo. Entonces también veremos posteriormente las conexiones que son paleocerebelosas, arquicerebelosas y neocerebelosas. Y veremos también después de esas conexiones cómo los movimientos, las alteraciones cerebelosas involucran no solo uno de los componentes aislados, se involucra a veces el componente arqui y paleo, otras veces el componente arquipaleo e inclusive el neocerebelo. Una de las características es la pérdida de coordinación motora, por ejemplo, el hecho de querer aplaudir y cada una de las manos toma dirección distinta, que es lo que se ha denominado como la diadococinesia. Esa es una de las características, pero también hay la evidente, digamos, lesión del componente arquicerebeloso, donde las personas pierden el centro de equilibrio, y al perder el centro de equilibrio también adoptan formas de marcha características y postura característica. De esto hablaremos posteriormente. Bueno, ahí vemos ya lo que es la estructura interna del cerebelo. De esta hablaremos en la próxima clase. Por ahora dejamos ahí, terminamos precisamente esta clase. Muchas gracias.